Pues bienvenidas a una emisión más de Entre Nosotras. Espero que las personas que nos estén escuchando pues estén súper bien el día de hoy. En este programa platicamos sobre temas que nos interesan a nosotras las mujeres en un entorno de buen trato. Y bueno, en esta ocasión platicaremos de qué son las neurodivergencias. Yo soy Nadia Guerra, soy psicóloga feminista, tengo una especialidad en relaciones humanas y sexualidad desde la terapia de reencuentro. Y para mí es importante decir esto porque fue hasta que encontré esta terapia de reencuentro, que me sentí como en el lugar correcto. Yo estudié en la Facultad de Psicología y pues ahí estudiamos la psicología pues desde un punto de vista muy patriarcal. Es una psicología pues de antaño, donde prácticamente se venera a Sigmund Freud. Pero bueno, esta terapia de reencuentro lo hace desde un enfoque feminista. Fina Sanz, que es la creadora, pues fue mi maestra y claro, lo hace desde otro punto de vista. Y bueno, el día de hoy les presento a las invitadas, a Michelle Ramírez. Ella es nutrióloga, es estudiante de maestría en salud pública, investigadora en políticas públicas de salud con perspectiva de género. También estaremos platicando con Anel Cepeda, es abogada de formación, ruróloga por convicción, idealista, activista y divergente. Creo que para abrir el tema me gustaría que platicaran ustedes sobre su experiencia siendo neurodivergentes, porque bueno, cuando yo escuché este término, para mí sí fue como romper, ¿no? Con muchos paradigmas, romper con esta onda de qué es lo normal, qué no es normal. Y bueno, Lilia, por ejemplo, tiene un programa muy bonito en el cual entré, que es de autocuidado, y me parece súper importante. Pero bueno, a mí me gustaría escucharlas a ustedes, hablar desde su experiencia personal. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Quién quiere empezar? Anel, Michelle. Bueno, adelante. Bueno, pues para mí ha sido también un tema de autoconocimiento. Yo estoy diagnosticada con trastorno déficit de atención mixto, porque puede ser impulsivo, hiperactivo. Yo tengo el diagnóstico mixto desde los 11 años. Y pues desde los 11 años he empezado esta travesía de autoconocerme, y creo que una labor muy importante fue la de mis papás, porque sí siempre tuve esta sensación de no encajar con el mundo, ¿no? De no poder seguir sus reglas, de cuestionarlo todo, de ir como siempre en contra, y era muy desgastante, resultaba emocionalmente muy desgastante. Hasta que, bueno, llegamos al diagnóstico y tuve un acompañamiento, creo yo, muy asertivo desde mis papás, desde el psicólogo que en primera instancia me atendió, un psicólogo conductual, pero no fue hasta entrar al posgrado que tuve que enfrentarme verdaderamente al TDA como una neurodivergencia, sí, como algo que no está normalizado, como algo que no se comprende, que no se entiende y que hay muy poca empatía, ¿no? Ahora es común escuchar de los diferentes tipos de aprendizaje, que sí hay visuales, auditivos, kinestésicos, pero creo que el TDA va un poco más allá, porque realmente me voy a autoetiquetar. Somos dispersos. Y esa fue la primera etiqueta con la que me topé en el posgrado. Es que todo el mundo, eres muy dispersa, eres muy dispersa, eres muy dispersa. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es ser dispersa? ¿No? Si yo me sentía normal, yo me sentía como siempre, como toda mi vida. Y fue hasta este momento, esta etapa de mi vida, en la que tuve que medicarme y pues ir con un psiquiatra para poder sobrellevar la cotidianidad que exige pues un posgrado o una vida laboral. Sin embargo, creo que ha sido una experiencia muy buena, realmente es algo que disfruto mucho, porque yo creo que me permite estar en muchos lugares al mismo tiempo. Somos considerados multitask,
¿no? Multitareas, podemos hacer muchas cosas a la vez. Y eso da una ventaja enorme. Creo que deberían explotar un poco más nuestro potencial. Esa es un poco mi experiencia. Le voy a dar la palabra a Michelle, si no me voy a avasallar aquí. Claro, adelante, Michelle. Gracias, Anel. Bueno, hola a todos, todas. Mi experiencia fue un poco distinta a la de Anel, porque pues ya después se enterarán, pero pues creo que todos lo vivimos de una manera muy diferente. Yo apenas fui diagnosticada hace un año, entonces para mí fue súper impactante recibir este diagnóstico a esta edad, pero ya después cuando empiezas a instruir, a leerte y a conocer los síntomas, te das cuenta que todo el tiempo estuvo ahí, solamente que tal vez aprendiste ciertas estrategias de aguante para poder hacerle frente a las distracciones, a la dispersión, a todos estos otros síntomas, ¿no? En mi caso, yo siempre fui la niña de las estrellitas, de los diplomas, de los certificados, de las menciones honoríficas y demás. Entonces, pues se cree o hay una creencia de que las personas con TDA o con TDAH pues no son buenas académicamente por esa dispersión o por la desregulación de la atención, que es lo que debería de ser correctamente llamado. Pero pues no, o sea, como que yo vengo a decirles que yo creía que era una estudiante normal y que pues nunca me había sentido mal académicamente, ¿no? O sea, al contrario, siempre había recibido elogios, siempre era la primera de la clase y pues yo no tenía ninguno de esos problemas. Hasta que precisamente entré al posgrado, a la maestría, con una demanda durísima de atención. Y creo que otra cosa que sí lo despertó muy cañón fue la virtualidad. O sea, para una persona como nosotras, tener la atención 8 horas en una computadora sin moverte, sin salir, pandemia, miedos y demás, o sea, inevitablemente eso explotó, o sea, me llevó al límite, ¿no? Creo que otra cosa que también lo detonó es que las personas que vivimos con TDA tenemos una nube de pensamientos en la cabeza y un montón de ideas y un montón de información, pero como que nos cuesta acomodar esa información. O sea, sabemos que lo sabemos, pero así como poderlo ordenar o ponerlo en cajitas es algo complicado. Y eso es lo que te piden para tu tesis, ¿no? Así como, Michelle, concéntrate en un tema. Estás hablando de un montón de temas, lo que tú quieres es grandísimo, ¿por qué no te concentras? ¿Por qué no puedes acortar? ¿Por qué no puedes hablar de algo más pequeño? Yo decía como, ¿qué onda con esta gente? ¿Por qué no me entiende? La ventaja que yo tuve es que pues yo estoy en terapia con una sexóloga. Le empecé a comentar sobre pues lo que me pasaba, que no me concentraba, que tenía miles de lecturas y de pronto yo ya estaba en la página 14 y no sabía qué había leído, o sea, era como, ¿qué decía? ¿De qué se trataba esto? Y ella fue la que me hizo un diagnóstico previo y que después me dirigió con un psiquiatra para que pudiera hacer el diagnóstico adecuado. Y ya cuando llegué con el psiquiatra me dijo como, tú eres así un TDA típico, o sea, tienes todos los síntomas, o sea, ya casi ni te voy a hacer más estudios ni más pruebas, o sea, ahí está, ¿no? Y en una de las pruebas, en el caso de mi psiquiatra, me pidió que fuera con mi papá como para preguntarle cosas de mi infancia, y eran preguntas como, ¿su hija se subía a los muebles cuando era pequeña? Y mi papá, sí, pero pues como una niña normal, se caía de los árboles y así. Y el psiquiatra como, ¿qué onda? O sea, eso no es normal, señor. Entonces un montón de comportamientos que se han normalizado, sobre todo en los niños, niñas, y mucho más en los niños, en los hombres, ¿no? Entonces también las niñas tenemos un subdiagnóstico porque nosotras en algunas ocasiones se presenta de una manera más pasiva y pues por eso somos subdiagnosticadas. Y pues bueno, podría hablar un montón de esta vivencia con el TDA, pero sí me gustaría también decir que descubrirlo, o sea, ha sido complicado porque pues a final de cuentas es un montón de miedo,
cuando no tienes la información necesaria y piensas que vas a tener que estar medicado el resto de tu vida o que vas a tener que ir al psiquiatra todo el tiempo o algo así, pero ya cuando empiezas a informarte, a recibir mayor atención, cariño, aceptación y que tú también empiezas a aceptar que vives con esto, pues ya al contrario comienzas como a encontrarle cosas chidas, ¿no? Así como, bueno, esto me permite ver las cosas desde otra perspectiva y esto siempre como que le da como un cierto plus a mi imaginación que la hace volar tanto que pues a veces veo cosas que de plano las demás personas no observan y que una neurodivergencia observa. Así es de que, pues bueno, esta ha sido mi corta pero concisa vida con TDA. Y una pregunta. Bueno, yo recientemente descubrí esta etiqueta, o no sé si llamarla etiqueta de neurodivergente. Entonces me parece que sí es, pues también fue creada como para desestigmatizar un poco. Entonces, porque todas estas enfermedades pues han sido muy estigmatizadas, como vistas con un montón de miedo. Y también muy recientemente descubrí que también el espectro autista queda o encaja dentro de estas neurodivergencias. Entonces, ¿a ustedes les ha ayudado de alguna manera saberse neurodivergentes? Porque, bueno, claro que es un término menos patologizante, es decir, no es como que, por ejemplo, si te ponen la etiqueta de esquizofrenia o personalidad limítrofe, pues claro que tiene mucho mayor estigma. ¿A ustedes en lo personal les ha ayudado llamarse neurodivergentes? A ver. Pues sí, y justo es interesante porque incluso el TDA puede ser considerado dentro del espectro autista como autismo de alta funcionalidad. Y creo que sí es bueno saberse neurodivergente porque en este autorreconocimiento uno puede conocer sus alcances y límites, pero creo que todavía hay mucho trabajo que hacer en cuanto a la relación con los otros, con las otras, con las otredades. Porque si volvemos otra vez al tema de qué es lo neurodivergente, qué es lo normal y qué es lo no normal. O sea, de cierta manera todos somos neurodivergentes porque todos tenemos un mundo en la cabeza distinto y de ahí el refrán de cada cabeza es un mundo. El asunto es cuando, bueno, ya tenemos patrones de conducta que pueden ser catalogados dentro de una afección sistemática o de neurotransmisores. Y en lo personal creo que sí ha sido positivo saberme neurodivergente, entender mi neurodivergencia, porque eso también me permite convivir con el mundo, presentarme ante los otros. O sea, no es que uno vaya diciendo como, hola, ¿qué tal? Soy Anel y soy TDA. No, pero en el momento en el que sabes que eres TDA, por ejemplo, a mí los espacios muy concurridos me hacen disasociar muchísimo, porque no pongo atención en nada. O sea, es como escucho todo al mismo tiempo, en el mismo volumen. Entonces, por ejemplo, si sé que es algo importante, o sea, si hay que tratar algo importante o algo que para otra persona es importante, busco como esos espacios en los que me pueda sentir cómoda, en los que pueda focalizar un poco más mi cabeza. Y claro que los medicamentos ayudan un montón, pero sí me ayuda en cuanto a relacionarme con las otredades, y creo que sí todavía nos hace falta mucho camino para que quienes no la padecen, quienes no se asumen neurodiversos, entiendan al neurodivergente. Gracias, Anel. Sí, de hecho, bueno, escuchándolas a ustedes, yo también me pongo a pensar, bueno, es que de alguna manera, como dices, todas somos neurodivergentes, ¿no? Y también me hace reflexionar en el sistema educativo, que es súper, híjole, pues es que para que encajemos todos ahí y que o sea, es muy, muy difícil, ¿no? Más bien tendría que adaptarse el sistema educativo a nosotras, las personas, pero pues no es así, ¿no? Pareciera que nosotros nos tenemos que adaptar, y ¿quién se adapta a este sistema educativo? Pues muy pocos, ¿no? Que son los que
sacan 10 y muchas veces pues no sé de qué manera son los llamados normales son los que sacan 10, pero no siempre es así, o sea, es algo como muy extraño. Y incluso me pongo a pensar, a lo mejor es que pues sí, a lo mejor yo también soy neurodivergente, pero no he tenido como acceso, incluso si estudiando una carrera que tiene que ver con la salud mental, no he tenido acceso a estos diagnósticos, ¿no? Porque creo que también es algo ahí como de, incluso de clase social, ¿no? De acceso a la salud mental, ¿no? ¿Cómo les ha ido con esto, con este acceso a la salud mental, a terapia, que no siempre es muy barato, ¿no? Y que también hay un estigma ahí de ir a terapia, pues no cualquiera, ¿no? Hasta que tienes un problema muy latente y muy evidente, pues es que acudes. ¿Cómo les ha ido con esto? Pues justamente las personas que tenemos TDA solemos caer en el overthinking, ¿no? Así como estar pensando en lo más catastrófico todo el tiempo. Y creo que sí fue una de mis principales preocupaciones cuando me hicieron el diagnóstico, que dije, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿de dónde voy a sacar 3,000 pesos para mantener esta situación toda mi vida? Porque pues en mi caso son, por ejemplo, 1,000 pesos del psicólogo, son 1,000 pesos de la psicóloga, perdón, 1,000 pesos del psiquiatra, 1,000 pesos de la psicóloga y como otros 1,000 de medicamento, más o menos, ¿no? Entonces realmente sí es una realidad que pues solamente algunas personas tenemos acceso a pagar y a atender esas terapias. No todas las personas necesitan medicamento, no todas las personas necesitan psiquiatra, a veces se puede como solventar con terapia conductual y ya, pero en definitiva, pues el tener una u otra opción, pues sí es una limitante, ¿no? Y luego en el caso de las mujeres, otra cosa que yo he escuchado varias veces y que me han dicho varias veces, es como, pero aguas, porque tú eres mujer y cuántos hijos vas a tener y tus hijos van a tener TDA también, y a todos hay que pagarles medicamento y terapia y demás, entonces como que, o sea, de verdad empiezas a pensar como, me voy a reproducir, o sea, ¿cómo es que voy a pagar mi TDA más el de mis hijos, ¿no? Y otra cosa que también solemos hacer algunas personas es como juntarnos con otras neurodivergencias, ¿no? Entonces, hasta ahora yo me di cuenta que creo que todos mis novios han tenido TDA. Entonces, es como la atención psiquiátrica de la pareja, de los hijos, o sea, sí es un tema a considerar, o por lo menos yo sí lo he pensado un montón. Adelante, Anel. Pues yo coincido mucho con Mitch y creo que es un asunto que la salud pública ha dejado un poco desprovisto, porque sí es cierto que es caro. Primero está súper estigmatizado, o sea, ¿cómo vas a ir al psicólogo? O sea, ya olvídate de hablar de un psiquiatra, ¿no? O sea, estás loco, o sea, ya psiquiatra igual a locura, ¿no? Y en cierta forma sí, pero... O sea, y creo que, bueno, hay una frase de Dinto Peirón que me encanta, que dice que la terapia es parte de la canasta básica, ¿no? Leche, huevos, terapia. Y muchos para ir a terapia. Porque, claro, es un autoconocerte, es un ponerte límites y expectativas, pero ciertamente es muy caro. Primero, también depende mucho como de las latitudes donde estemos. Aquí en San Cristóbal, por ejemplo, son contados los psiquiatras y son más contados los psiquiatras éticos que pueden darte un acompañamiento certero. Y la salud pública no lo cubre. Yo tuve una muy mala experiencia en el ISSSTE. Yo llegué a buscar al psiquiatra y él literalmente me preguntó, ¿ya tienes loquero de turno o quieres que te diagnostique? O sea, él mismo preguntándome, fue como, ¿dónde está su ética, no? Y claro, el tratamiento de manera privada pues ha sido bastante costoso, no insostenible, pero me considero privilegiada en ese aspecto. Entiendo que hay personas que
se la reparten entre compro el mercado de la semana o pago el psiquiatra. Y a veces no podemos darnos como ese privilegio de poder darnos una atención en cuanto a la salud mental. Y creo que también es una demanda urgente, porque ahora con la pandemia, como bien decía Mitch, todo esto se potencia. O sea, nuestros miedos, nuestra falta de atención, nuestra desregulación de atención, nuestra hiperactividad, nuestra procrastinación. Y quizás la cuarta ola no sea de COVID y sí de enfermedades mentales. Y cómo el sistema de salud público va a soportar esto. Sí. Y hablando de la pandemia, ¿no? Es que ha sido difícil para todos, pero me imagino que para las personas que tienen dificultades con la atención, pues ha sido mucho mayor. Digo, para mí es difícil, ¿no? De repente me la paso desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche en la computadora y ya me siento así como súper desgastada. Y además hay nuevos términos incluso como para describir ese desgaste emocional de estar todo el tiempo en la computadora, en videoconferencias. Y bueno, es todo un tema, pero bueno, también me gustaría hablar como de esta onda de que ya lo han mencionado un poco, pero de esto de las mujeres, ¿no? Que se nos etiqueta como que las mujeres somos multitask, es decir, que podemos hacer un montón de cosas. Y creo que también a las personas neurodivergentes, pues es eso, ¿no? Que se romantiza mucho que pueden hacer un montón de cosas y quizás eso hace que a las mujeres pues nunca se les diagnostique, simplemente se dice, pues puede hacer un montón de cosas al mismo tiempo y ya. Entonces, ¿cómo ven ahí? ¿Creen que hayan muchas mujeres que seamos en realidad neurodivergentes o TDAH y más bien pues se normaliza eso? Bueno, yo creo que sí. Primero porque, como exponía Mitch al principio, en el caso de las mujeres sí hay un subdiagnóstico y hay una división en el TDA por género, porque los niños tienden a ser más hiperactivos y es el niño que te jala el cabello, que te pica, que te está molestando, que avienta las cosas, pero las mujeres tendemos a ser más reflexivas. Nuestro TDA se maneja más en la introyección y no en la extroversión. Y esta romantización de puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo, y si ustedes se fijan en las mujeres que hay en su entorno, muchas veces parece que muchas de ellas no están ausentes. Y yo digo, esta no ha de estar diagnosticada, ¿no? Porque es eso, ¿no? Parece que te vas de esta realidad a otra. Y claro, puede ser un arma de defensa, ¿no? Como un escape de tu realidad, pero también puede ser una divergencia no diagnosticada. No solo en el TDA, quizás en otro aspecto en otro aspecto del espectro autista, como los Asperger, por ejemplo, que hay Asperger también muy funcionales, que lo único que parecen ser son muy políticamente incorrectos. Pero si ponemos atención a nuestro entorno y sobre todo a las mujeres y a las mujeres que son mamás, que están maternando, esta como disociación de la realidad a veces es bien notoria. Creo que si echamos ojo de quienes nos rodean, podríamos decir, híjole, te paso la tarjeta de mi psiquiatra. No sé, Mitch, cómo lo haya vivido ahí. Pues yo creo que un montón de síntomas tienen o pueden observarse con perspectiva de género. No lo pienso solamente en el TDA, sino en general en las enfermedades mentales. Y creo que como que siempre se nos busca culpabilizar de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas con TDA en algunas ocasiones somos poco asertivas. Y esa es una característica que se le asigna a la mujer, ¿no? O sea, como que la mujer no puede poner altos, que la mujer no puede decir un no, que tenemos que satisfacer las necesidades de otros y de otras. Hay algunas personas con TDA que suelen ser muy obsesivas, porque también esa es otra cuestión,
que el TDA normalmente no está solo, sino que normalmente siempre está acompañado de alguna otra cuestión. En mi caso, por ejemplo, es ansiedad generalizada y un poco de TOC. Entonces, por ejemplo, yo soy súper ordenada, súper limpia, así con obsesión a la limpieza, pero esa es otra cuestión que se ha asociado a la mujer, ¿no? Que la mujer es limpia, que la mujer organiza, que cuida y demás. Y otra cosa es que tampoco, o sea, podemos regular nuestras emociones. En algunos momentos podemos explotar así demasiado y entonces eres loca, eres histérica, eres impulsiva, o sea, también un chorro de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que de cualquier manera que se manifieste se puede encontrar como algún sesgo asociado al género. Y les repito, o sea, como que todas lo manifestamos de manera diferente, pero creo que hay algunas cosas que sí se han romantizado y que eso permite que entonces sea el subdiagnóstico, ¿no? O sea, por ejemplo, en algunas de estas estrategias que yo tomé como de aguante para poderle hacer frente a mis distracciones, pues es precisamente ser muy organizada. Entonces, pongo post-its, pongo colores, pongo alarmas, pongo así un montón de cosas que me hagan mantener mi vida un poco en equilibrio, pero entonces eso también es esperado de una mujer, ¿no? O sea, que una mujer sea organizada, que sepa siempre qué es lo que tiene que hacer, así de, incluso los hombres a veces es como, ¿y qué no sabes? O sea, que no sabes qué es lo que sigue, es como, que no sabes todo. Pero pues, bueno, ese es mi pensar. Claro, pienso en estos estereotipos que nos han dicho toda la vida, ¿no? De histéricas, locas y, como dice Marcela Lagarde, ¿no? Los cautiverios de las mujeres de locas, ¿no? Ese estereotipo y esa etiqueta de locas, pues toda la vida, ¿no? De toda la vida nos los han puesto y creo que con estas neurodivergencias, pues mucho más, ¿no? Es como es lo mismo de siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a volver a hablar en un momento más de estas neurodivergencias y su relación con el género. Y bueno, también vamos a hablar de estas iniciativas como estas redes de apoyo que se forman, pues para contrarrestar como estos síntomas o por lo menos para que las personas neurodivergentes no se sientan tan solas. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta
estábamos hablando de neurodivergencias y su relación con las mujeres, ¿no? Cómo nos han etiquetado a través del tiempo con este estereotipo de que están de las locas, las histéricas. Y esto último de las histéricas se relaciona un montón con pues la histeria, ¿no? Se relaciona con Sigmund Freud. Yo había visto, bueno, en la universidad leí un texto muy interesante sobre la histeria y en realidad su relación con los abusos, acoso sexual que sufrían las mujeres en psicoanálisis, sí, durante sus sesiones de psicoanálisis. Entonces me parece algo súper riesgoso, son prácticas, eran prácticas muy normalizadas en la época victoriana y bueno, ahora yo pienso en las prácticas psicoterapéuticas ahora, no sé si ha cambiado mucho. Digo, obviamente ahora hay un código ético, ahora existe una regulación, hay leyes, ¿no? Que prohíben todo esto. Antes no existía, ¿no? El médico o el psiquiatra era como una figura de poder que pues no se le discutía nada ni se le ponía en duda, ¿no? Sus técnicas. ¿Ustedes cómo han vivido ahora como estas nuevas prácticas profesionales que pues yo creo que han cambiado, pero me parece que hay algunas que no han cambiado tanto? Pues a mí realmente yo he tenido un acompañamiento súper lindo y súper sororo con mi psicóloga, que es feminista y que es sexóloga, y ella me ha acompañado al pie del cañón en todo este proceso tanto de maestría como de nuevo diagnóstico. Pero por ejemplo me pasó con mi psiquiatra en León que había un tipo que ya llevaba así como varios años pretendiéndome, y de la nada, o sea, yo le conté a él que yo había ido al psiquiatra para tratar esto, y de la nada descubrí que él estaba yendo al mismo psiquiatra que yo. Y entonces se me hizo súper raro, o sea, de verdad me dio como un feeling súper raro. Y yo le dije como, pero ¿por qué fuiste al psiquiatra? O sea, como, ¿te sientes mal? ¿Sospechas de algo o qué? Y él me dijo como, no, pues nada más a ver qué pasa, a ver qué se siente ir al psiquiatra. Y yo como, o sea, ni las personas que realmente queremos ir o sea, necesitamos ir al psiquiatra, queremos ir al psiquiatra. Total que hablé con mi sexóloga y ella me dijo, tienes que hablar con tu psiquiatra, decirle lo que está pasando, porque esta persona está interrumpiendo o está invadiendo tu espacio personal, o sea, él ya está pasando como un límite en el cual ya está invadiendo tu terapia, tu zona de o sea, tu tratamiento médico y todo, ¿no? Entonces hablé con el psiquiatra, le dije que me sentía súper alterada porque había descubierto que este tipo también estaba yendo con él y que pues yo no sabía como qué hacía él ahí o por qué había ido a mi psiquiatra, porque en León sí hay como 1900 psiquiatras, o sea, de todos los psiquiatras del mundo, ¿por qué había escogido el mío? Y de verdad yo tenía, o sea, me puse muy mal. Entonces le conté a mi psiquiatra y para empezar tuvo un comportamiento súper antiético porque me empezó a contar de la terapia que tuvo con él, así como de, ay no, pues no se ve mal, o sea, cuando yo tuve terapia con él, pues se veía normal, y yo como, a mí qué me interesa, o sea, ¿por qué me está hablando de su terapia? Y luego me empezó a decir como, ay, pues como que últimamente has estado bajo mucho estrés, ¿no estarás exagerando? Como que tranquilízate, o sea, pues a lo mejor sí está enamorado, pero así un violador o algo así, pues no creo que sea. Y yo como, le estoy diciendo que no me siento a gusto, que no estoy exagerando, que no estoy bien, que si usted no hace algo, yo voy a dejar de venir a su terapia porque no me siento ya tampoco a gusto con usted, y qué onda, ¿no? Entonces, o sea, no recibí de él como cierta violencia quizá directa, pero pues, o sea, de alguna manera, o sea, aparte de que no me creyó,
también desvalorizó mi manera de sentir y lo que yo le estaba contando en mi espacio de confianza, porque era mi psiquiatra, porque era mi doctor, y pues aún así decidió como acudir a estos estigmas de, ay, como que no has descansado bien, mira, te voy a recetar un chochito para que te sientas mejor. Y yo como, ¿qué le pasa? Es como otra vez lo mismo, ¿no? Bueno, te doy un chochito, te doy una pastilla para que se te baje, ¿no? Como, y para que ya no protestes tanto. Bueno, adelante, Anel. Pues sí, en mi caso, salvo el psiquiatra del ISSSTE, creo que también he tenido un acompañamiento muy asertivo. Yo pasé por 3 psiquiatras, que tampoco son muchos aquí en San Cristóbal, ¿no? Y los primeros 2, la verdad, uno me hablaba muchísimo de Dios, o sea, como, es que tienes que acercarte a Dios, a la religión, y decía, y es que tiene que ver con el TDA, ¿no? O sea, así como yo soy, o sea, mi cabeza ni Dios la cambia ahorita, ¿no? Entonces, bueno, lo dejé por eso. Yo crecí en una familia que pues nunca ha tenido una formación religiosa y no me sentía a gusto. Y el otro porque, bueno, los precios eran excesivos, me veía 2 veces por semana a 850 la consulta, era insostenible. Entonces, cuando llego con este tercer psiquiatra, yo llego y de entrada él me dijo, yo no te voy a dar terapia, o sea, tú viniste aquí porque hay algo mal con tus neurotransmisores, es como si hubieras ido al gastroenterólogo porque algo mal está con tu estómago, o al podólogo porque algo pasa con los pies, pero yo no te voy a dar terapia. Si requieres de terapia y si esto es emocional o de contención, para eso están los psicólogos, ¿no? Entonces, bueno, me fue bien. Él empezó tratando a mi papá, luego a mí, y la verdad es que he sentido su acompañamiento muy cercano, muy ético, muy respetuoso y sobre todo como muy disponible, ¿no? Porque también lo que no te cuentan del TDA es que generalmente viene pegado con otra pues con otra patología mental, ¿no? Que en mi caso también es ansiedad generalizada y tengo ataques de pánico. Entonces, cuando me dan los ataques de pánico, a veces no sé cómo contenerlos. Y las veces que he hablado con él, ha estado como para la contención. Y realmente es hasta sabroso ir a consulta, ¿no? Porque no es terapia. Él nunca me pregunta de mis emociones, siempre me pregunta como, ¿cómo ves la teoría con la que estás trabajando? Y claro que sé que él me está psicoanalizando, pero me siento más libre, ¿no? Y la verdad es que me ha gustado mucho, llevo pues ya 2 años con él y me siento muy a gusto. Pues qué bien, que han tenido mucha suerte, que creo que no es como, pues no es lo esperado, porque hay personas que van a distintos psiquiatras y de repente pues lo que he escuchado en consulta es que dejan mejor de ir, ¿no? Al psiquiatra o dejan de tomar sus medicamentos y pues van lidiando, ¿no? Como pueden, así sin sus medicamentos y a lo mejor con otras herramientas. Y bueno, qué lástima que no está la doctora Lilia Guzmán, porque ella tiene una iniciativa que se llama Línea Violeta y que trabaja con mujeres neurodivergentes y también pues algunas que no lo son, pero su idea es de formar redes de apoyo. Yo de hecho tomé un curso con ellas, formamos un grupo y ella nos ponía distintas actividades, pero bueno, lo bonito también es que tenían que ver mucho con sí revisar nuestra historia de vida, cómo habían sido nuestros vínculos afectivos, pero también sobre nuestro autoconocimiento, ¿no? Que como para lidiar con estas pues con estas pautas como de comportamiento que a lo mejor no son vistas como las más normales. Y a mí me hizo mucho sentido ver o conocer a otras chicas que estaban viviendo o pasando por situaciones distintas, ¿no? Y muchas veces tenían que ver con su ser mujeres, ¿no? Que se les pues ponía mucho peso, ¿no? Que por ejemplo, tenían que ser muy buenas estudiantes o muy buenas madres o muy buenas hijas también. Entonces me hizo mucho sentido. No sé si ustedes cuenten con alguna red de apoyo. Creo que también eso es importante,
porque para las personas que a lo mejor no tienen acceso a un psiquiatra o a una terapia psicológica, creo que también les puede funcionar estos tipos de redes. ¿Quién quiere empezar? Pues creo que justo sonreímos porque Michi y yo nos conocimos en una de esas redes de apoyo, ¿no? Hay grupos en Facebook. Yo, cuando empecé el proceso de posgrado y que de verdad yo sentía que ya esto me sobrepasaba, pues entré a la página, busqué apoyo, busqué hablar con personas que pues pasaban de cierta manera lo mismo, y justo ahí nos conocimos con Mitch, hicimos un super click y bueno, las coincidencias de la vida, terminamos viviendo en la misma ciudad, pero esa es como mi red de apoyo neurodivergente. Pero creo que hay otras redes en las que, por ejemplo, una red de amigas que siento que son mi soporte real, ¿no? Porque muchas veces sí necesitas la escucha, el abrazo, el apapacho, porque, no sé, yo creo que en general en todos los seres humanos la felicidad no es un estado constante, ¿no? O sea, tenemos momentos felices, pero no es un estado como constante. Y en el TDA muchas veces tenemos periodos depresivos muy largos, porque si bien hay una falla orgánica en nuestros neurotransmisores, cuando esa falla se vuelve sistemática, pues tendemos a darnos el bajón. Y esto puede durar un día o una semana. Y es en ese momento en el que necesitas muchas redes de contención. Yo lo he encontrado en mi red de amigas y en mi familia. Pero así tal cual una red de apoyo de neurodivergencias, pues solo en esta de Facebook, donde tuve la fantástica oportunidad de encontrar a Mitch. Qué interesante, ¿no? Las redes que encontramos en línea, porque bueno, a partir de la pandemia, yo no usaba tanto las redes sociales, y creo que fue durante la pandemia que las empecé a usar más. Y descubrí un montón de cursos gratuitos y también de redes de apoyo, por ejemplo, en el Museo Memoria y Tolerancia, no les estoy haciendo publicidad, pero he encontrado muy buenos aportes ahí, talleres, y que son gratuitos. Y también grupos de apoyo, de acompañamiento en duelo, pues pensando en que muchas personas han perdido a familiares durante la pandemia. Y me parece que son súper importantes y además pues son asequibles para cualquier persona, ¿no? Porque son gratuitas. También Lilia Guzmán, que tiene su línea Violeta, es una iniciativa que no la cobra, pues. Creo que recibió un fondo de apoyo o algo así. Pero bueno, hay un montón de iniciativas. No sé si tú cuentes con otro ejemplo, Mitch, de alguna red. No, o sea, realmente yo estoy igual que Anel, y pues sí, o sea, ahí nos conocimos y hicimos súper clic. Y aparte, o sea, de verdad, hay un montón de gente publicando todo el tiempo, todos los días, las cosas que les pasan, incluso hasta le llaman el TDAchazo del día de hoy, es que dejé las llaves en el congelador, o es que no sé qué, ¿no? Entonces como que hasta cierto punto, como esas cosas que a veces nos frustran tanto y que a veces decimos como, no puede ser, ¿por qué te pasa otra vez? Y ya sabes, así como esa violencia que a veces ejercemos en nosotras mismas, y a veces como, ya, chido, o sea, a otras personas les pasa, o sea, ya ríete de esto, ¿no? Y otra cosa que pues sí, bien, yo también lo he encontrado en mis amigas, yo no he tenido la fortuna de encontrarlo en mi propia familia, pero creo que otra cuestión que bien se ve relacionada con las enfermedades mentales es como que a veces necesitamos que alguien nos escuche sin que nos estén diciendo como, ay, es que échale ganas, ay, es que seguro es porque no inviertes suficiente tiempo, seguro es porque no estás concentrada. Pues no, güey, no me puedo concentrar, o sea, ¿cómo te explico, no? Y entonces como que sí, o sea, realmente a veces solo necesitamos que nos escuchen y que
no nos digan como, ay, deberías de hacer, ¿verdad? Es como, o sea, de verdad yo con todas las herramientas y los recursos que tengo estoy haciendo todo lo que puedo, todo lo que está en mi alcance y aún así existe algo en mi cerebro que me impide llegar a ciertas metas, ¿no? O por lo menos en el tiempo sugerido o en el tiempo normal. Entonces, si yo pudiera como dar un consejo en este espacio, pues sí, siempre es como que se encuentren esos espacios en los que podamos expresarnos y recibir como solidaridad, acompañamiento, entendimiento, amor, cariño. Claro, y que sea como esta escucha respetuosa, ¿no? Porque de repente sí para las personas es muy fácil decir, pues échale ganas, es una cuestión de que le eches un montón de ganas y tienes todo, ¿no? Así como que tienes a tu familia, has estudiado un montón, tienes pareja y ya. Pero pues sí, volvemos a este estigma, ¿no? Que hay alrededor de las enfermedades. No me gusta decir enfermedades mentales, pues alrededor como de estos trastornos, ¿no? Que luego sí tienen o tenemos incluso daños como con nuestros transmisores, no funcionan como de manera correcta, por así decirlo, y que pues no es tan fácil, no es una cuestión de échale ganas y listo. Entonces, pues todas estas estrategias que ustedes han nombrado me parecen muy resilientes, ¿no? Como el ver nuestras fallas como de una manera, pues como con risa, ¿no? Afrontarlo de una manera chistosa. Por ejemplo, a mí también la semana pasada me pasó que, bueno, por lo menos yo no sé que tenga TDAH, pero a veces ya lo dudo porque sí me han pasado cosas así últimamente. Por ejemplo, he dejado las llaves del coche dentro de la cajuela, ¿no? Y cosas así que digo, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿No? Y ya después digo, bueno, pues ya lo veo me da risa después, ¿no? Pues si no pasó la gran cosa. Pero pues me parece que esa es una estrategia muy importante, como reírnos a final de cuentas de nuestros errores y afrontarlo como de otra manera. Creo que eso es algo muy importante. Y bueno, no sé si quieran agregar algo más. Creo que yo ya hice todas las preguntas que tenía aquí planeadas, pero no sé si quieran agregar algo más. Pues yo creo que este espacio, y te agradecemos un montón, Nadia, porque creo que estos espacios son muy necesarios, que es necesario hablar y hablar mucho, que esto pasa. O sea, esto no es algo hipotético, no es algo imaginario, esto está pasando en este momento y quizás muchas familias tengan o a un TDA o a un Asperger o a un autista de alta o baja funcionalidad en su familia y también si lo vemos desde el otro lado, ser empáticos como de ambos lados, ¿no? Porque sí es cierto, somos bien difíciles, o sea, somos el lado divertido del espectro, pero muchas veces somos muy insoportables. Entonces, también, como desde el otro lado, desde estas otredades que no la viven, contienen el hecho de vivir y convivir con una persona con alguna neurodivergencia. Y me parece que en este momento, en esta coyuntura mundial de pandemia, de encierro, de exceso de virtualidad, es necesario visibilizarlo, hacer conciencia de esto y hablar mucho de esto, porque es algo que pasa, es algo real y es algo que vivimos día a día, que como tú bien dices, a veces nos preguntamos ¿por qué me pasa esto? Y si solo no tenemos un diagnóstico porque no hemos tenido el acceso a un psiquiatra, o si solo esa persona que habla mucho en mi familia, que es impulsiva, que interrumpe, si lejos de verla como la oveja negra, la veo como una persona posiblemente neurodivergente, quizás tengamos un mundo un poco más equilibrado. Claro, como una llamada a la empatía, ¿no? Y también a que pues los papás, la familia luego lo afronta pues como puede, ¿no? Al final, pues, sí, a final de cuentas,
pues no tienen las herramientas, ¿no? Y fueron criados de otra manera, a lo mejor ellos ven la educación como pues que se deben de educar a los hijos de una manera violenta, ¿no? O exigiéndoles. Entonces, pues sí, la familia obviamente hace lo que puede. No sé si quieras agregar algo más, Mitch. Sí, pues a mí se me ocurren un montón de cosas y otras que luego me pregunto todo el tiempo, pero pensaba como en el discurso feminista de que nosotras no tenemos por qué educar a los hombres, ¿no? Por ejemplo, como esta enojo que luego a veces surge de eso, o ahora que se habla más de discurso antirracista, igual, o sea, como ¿por qué las personas afrodescendientes nos tienen que educar a los blancos para decirnos en qué momento estamos teniendo actitudes o mecanismos opresores? Entonces yo siento que acá aplica como algo parecido, en el que todas las personas deberíamos estar instruidos acerca de que estas neurodivergencias o trastornos, o como encontremos llamarle, existen súper cerca, o sea, de verdad que es súper seguro que en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro grupo, exista una persona que atraviese por un momento agudo o que tenga otra situación, y que nosotros también podamos saber cómo responder a eso, empatizar y pues sí, o sea, como ser una buena compañía, un buen amigo, un buen novio, una buena hija, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo como la idea o la intuición de que mi papá debe de tener como un trastorno obsesivo compulsivo muy grave que él no quiere aceptar, y entonces pues tiende como, por ejemplo, a cerrar la puerta cierto número de veces. O sea, como que tiene esas tendencias metodológicas en las cuales él tiene que hacer las cosas de cierta manera para sentirse bien. Y entonces yo me desesperaba un montón y yo le decía a mi sexóloga como, es que ¿por qué tiene que cerrar la puerta 4 veces? ¿Qué le pasa? No sé qué. Y ella me decía como, tranquila, o sea, tu papá tiene un trastorno obsesivo compulsivo no tratado, no diagnosticado, y que no está interesado en diagnosticar. Entonces, pues eso es parte de su trastorno, eso es parte de él, y pues si no se quiere tratar, menos, ¿no? La idea es que sí se traten, pero bueno, si nosotros también podemos empatizar un poco y saber que existen personas que tienen ciertas actitudes porque es parte de ellos en cuanto a neurotransmisores o sustancias químicas en su cerebro, seguro que también encontraremos mejores maneras de afrontar esto y de bajarle al estigma, de hacer la educación en salud mental más accesible, y también en hacer los servicios de salud mental más accesibles. Claro, muchas gracias. Y bueno, también hay una parte importante, ¿no? Que yo creo que se tienen que diseñar políticas públicas que hagan más accesible esta salud mental. Estaba pensando quizás en que pues hayan más iniciativas de terapia grupal. Yo creo que eso sí se podría hacer, ¿no? Porque pues la terapia individual es mucho más cara y hay muy pocos psiquiatras. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, hay muy pocos psiquiatras y son muy caros. Es muy caro acudir con ellos. Entonces, me parece que sí, con creatividad, yo creo que sí se pueden diseñar nuevas políticas públicas, pues porque la salud mental es un derecho humano. Entonces yo creo que también sería bueno pues proponer, ¿no?, nuevas políticas públicas. Y bueno, pues yo estoy muy agradecida con ustedes por haber estado aquí hoy. Yo creo que va a quedar un programa muy bonito y les invitamos a seguir viendo este programa que se llama Entre Nosotras. Hasta el momento hemos hablado de amor romántico, de este mito o estereotipo de la loca de los gatos, que tienen que ver mucho también con esta etiqueta que se nos ha puesto a las mujeres de las locas.
Y también hemos hablado de la importancia de la psicoterapia con perspectiva de género, que me parece muy importante. Y bueno, les invito a que sigan viendo este programa y pues yo les agradezco de nuevo. Muchas gracias, Nadia, por el espacio. Qué bonito compartir. Gracias. Sí, muchas gracias, Nadia, y sobre todo muchas gracias por hablar del tema, ¿no? A mí me hubiera gustado un montón saber o escuchar de esto de manera más normal. Antes, ¿no? Hace mucho tiempo.